Adivinen quién está en el programa. Las hermanas del catéter. Ustedes dirán, ¿qué? ¿Cómo las hermanas del catéter? Es correcto, está con nosotros Laura Maldonado, de 51 años, ingeniera industrial, CEO y Financial Advisor de Momentum Capital, sobreviviente de cáncer de mama. Está con nosotros Mariola Cortina, de 33 años, mercadóloga, directora de Grupo Empresarial Villa y sobreviviente de cáncer de mama. Está con nosotros Daniela Arbolella, de 30 años, pedagoga con maestría en recursos humanos, y ella es sobreviviente de cáncer de mama. Y luego está con nosotros Angélica, y Angélica, déjenme decirles que tiene 36 años, es abogada, y ahorita tienes cáncer de mama. No. Ya no. Ya salí de tratamiento. ¡Ay, un aplauso para Angie! Oigan, cuéntenles a todos qué es esta increíble comunidad de mujeres, las hermanas del catéter. ¿Quién empezó? Yo. A ver, vas, Mariola. Cuéntalo todo. Bueno, pues prácticamente a mí me diagnosticaron hace 2 años. O sea, a los 31. A los 31 años. Pero es que, hija, ¿de qué me estás hablando? Sí, sin historial de cáncer de mama, menor de 40 años, todas las estadísticas no me favorecían. O sea, claro. Bueno, entonces, pues bueno, me diagnosticaron y yo a partir de ese tiempo, yo lo que decidí fue ayudar a más mujeres con la experiencia que yo estaba teniendo en quimioterapias, en radioterapias. Ajá. Y en varias cosas. Y pues bueno, Hermanas del Catéter se fundó gracias a que una de nosotras me buscó cuando es diagnosticada con cáncer de mama, y justo después la mejor amiga de Marinés, Nuri, que se llama, a los 10 días diagnosticada también con cáncer de mama. Me buscan oye, tú ya pasaste por este tratamiento, ayúdanos, ¿no? Ayúdame a saber qué me espero, qué tengo que esperar del cáncer, porque la verdad es que la palabra cáncer es, significa, ¿no? Muerte, ¿no? O sea, al final de cuentas. Entonces, yo, decidí 100% desde que me diagnosticaron apoyarlas. Y pues bueno, entonces fundo el Hermanas del Catéter, un grupo de WhatsApp, donde prácticamente era con consejos y tips de qué se podía hacer para reducir los efectos secundarios de la quimioterapia, de la radioterapia. El pelo, justo, el pelo, que es lo que más nos pega como mujeres, porque... Los tips de belleza que podríamos utilizar gracias a Nuri. Exacto. ¿No? Justo, entonces es cuando llegan pues también Dani, Angie y pues Lau hace poquito, ¿no? Oye, pero a ver, es que yo quiero hacer una pausa en la historia de Mariola, porque hemos repetido 1000 veces en este programa el hecho de que uno piensa que si no hay historia de cáncer en tu casa, en tu familia, pues seguro cáncer no es. Exactamente. Y que casi el 80% de los casos, a menos de que el doctor me corrige en algún momento más, el doctor Mafús, pero el 80% de los casos no había nada de historia de cáncer en la familia de nadie. Sí. Luego crees que es un tema de mujeres mayores. Exactamente. Tú tenías 31 años. 31 años. Yo lo que quiero saber es cómo te diste cuenta. La verdad me hice la autoexploración, yo. No me lo hacía mensualmente, pero me lo hacía aproximadamente cada 3 meses. Ajá. Y de repente, en enero, me acuerdo perfecto, le digo a mi esposo, oye, siento rarísima la mama izquierda, ¿no? Y me dice, no, estás exagerando, ¿no? Tienes 31 años, no tienes historial de cáncer de mama en tu familia, pues como muchos factores. Y la verdad es que dices, híjole, chance estoy loca, ¿no? Y chance no es nada. Y decidí, le hablé a mi ginecóloga, Alexia, y le digo, oye, siento duro, porque no lo sientes bolita, siento duro. Y me dice, híjole, Mariola, ¿por qué no te vas a hacer un ultrasonido de mama? Y dije, bueno, la verdad me lo tengo que hacer. ¿Pero qué sentías, hija, otra vez? ¿Duro? Duro, no sé si... Yo no lo sentía bolita, yo como sentía una semilla, duro. ¿no? Ajá, es como una semilla. Se siente como una una semillita. Yo creo que depende un poco de cada y del caso. tamaño, ¿no? Y del Porque tamaño, ¿no? el mío estaba muy chiquito, medía 1.5 milímetros, o sea, imposible, pues... El mío al igual. tacto, De hecho, ¿no? igual y los doctores nos pueden corregir, pero Ajá. entiendo que menos de 1.5 es muy difícil palparlo, ¿no? O sea, como que no se palpa tan fácilmente. Doctor, Sí, gracias. Antonio Mafús está con nosotros, una eminencia en el tema. sí, ¿A que lo aman? Sí. O sea, hay amor en esta mesa. Sí. El doctor Antonio Mafús, déjenme decirles
que es una eminencia en el tema de cáncer de mama, jefe de cirugía oncológica del Hospital ABC y presidente electo del Consejo Mexicano de Oncología y miembro de la Academia Mexicana de Cirugía. Qué honor tenerlo, doctor. Gracias. Y aparte con tanta fan. Con porras, Con sí. tanta fan. A ver, Al entonces, contrario, ¿es gracias cierto por la que menor a invitación. 1.5 es Bueno, difícil? Depende un poco, evidentemente, del volumen mamario de cada paciente y de la localización del tumor. Si el tumor se presenta un poco profundo, inclusive tiene que medir más para que pueda ser palpable. Entonces, cierto que cuando una paciente se autodetecta un tumor, no es una detección muy temprana, es cuando un tumor ya tiene 1.5 o inclusive en la literatura médica se reporta 2.5. Entonces ya no estamos ejerciendo una actividad de una detección muy oportuna que digamos. Oye, pero es bien interesante lo que acaba de explicar el doctor. Fíjense que nunca lo habíamos platicado, mi Pau. Porque, a ver, la chichi o la mama, para ser más profesional, es una bola, ¿no? Y la bola, pues, tiene volumen. Si ese tumor, fíjense bien, cuentavientes, está en el centro de la bola, a ver, tócatelo. No hay forma, exacto, imposible. ¿no? O sea, los que son palpables con la autoexploración, como tú dices, es porque están, le va a gustar, Superficiales. doctor, en la cara externa de la circunferencia. ¿Me entiendes? Sí, mientras más superficiales, más cercanos a la piel sean, más posibilidades hay de que los pueda detectar la misma paciente o su pareja o alguien. Y dijiste algo muy importante. ¿Qué dijiste? ¿El volumen mamario Sí, o el tejido mamario? El volumen mamario. ¿Qué es el volumen mamario? La cantidad de tejido mamario que tengan. Nosotros habitualmente para determinarlo utilizamos la nomenclatura de la copa del brasier, ¿no? Evidentemente una copa, por ejemplo, D o doble D, es un volumen mamario grande y detectar un tumor pequeño pues va a ser mucho más difícil, sobre todo si es profundo. Doctor, soy triple D. Bueno, pero insisto, el punto es que, claro Hasta que para eso hay que tener tetitas chiquitas, de verdad. A ver, adelante, Claro, doctor. por eso es importante siempre echar mano de los estudios de imagen para un diagnóstico oportuno. Pero por norma o por regla, inclusive está en una norma oficial mexicana, los estudios de chequeo para cáncer de mama empiezan a partir de los 40. Y hoy tenemos pacientes aquí con nosotros que presentaron el cáncer antes de esa edad. Claro. Entonces, ahí es mucho más difícil ejercer una acción de una detección A oportuna. tiempo. Sí. Yo A ver, tengo- entonces, y de hecho- perdón, nada más quiero hacer una pregunta más por el tema de volumen, porque sabes que yo tengo que abogar por todas mis amigas chichonas que nos están escuchando. Yo era Sí. como tú. ¿Tú eras como yo? era como tú. ¿Triple D? Sí, y me lo detecté porque tenía implante y tenía una cicatriz. Ajá. Y entonces yo decía, ¿esta bolita qué es? Y fui con mi cirujano plástico y me dijo, es un punto, aquí te lo quito. Yo decía, no, siento otra bolita acá. Me fui a hacer mastografía y no salió nada. Pero después fui a hacerme ya el ultrasonido y ahí sí salió, sí era un punto, pero atrás estaba el tumor de una pelota, del tamaño de una pelota de golf. que ¿De le qué me estaba estás empujando. hablando, hija? Exacto, y así fue como lo detectaron. Oye, pero espérame, ¿cómo que no salió en la mastografía? Por En eso la insistimos mastografía tanto. no salió. Oye, Ahora, pero creo que- aparte, pero está cañón, porque mucha gente dice, ay, no, ya me hice la mastografía. No, es que te tienes que hacer el Ajá, ultrasonido sí, también. el ultrasonido Porque es ¿qué vio el obligatorio. ultrasonido en el caso de Lau que no pudo ver el mastógrafo? El nódulo y vio el tejido fibroso y el nódulo aparte, ¿no? En donde ya era sospechoso y fue que te Claro. sugirieron De la hecho, biopsia. Ahora, Vas. pero para pacientes jóvenes también, que era justo lo que comentaba el doctor Mahfouz, no está indicado ni el ultrasonido ni la mastografía. Entonces, Claro. eso también hace que no se detecte oportunamente en pacientes de menos de 40 años. Y un ejemplo es de nuestro grupo de 12 Lau es la mujeres. única de sí. Lau es la La única única de- mayor, Lau es la única que era mayor de 40 años al momento del diagnóstico, y yo soy la única que fui etapa 1. Sí. Solamente una A ver, entonces, de 11 claro. fue etapa 1. A ver, ¿y tú cómo te lo encontraste, Angie? Yo me lo encontré porque yo tenía un fibroadenoma desde hace más de 10 años, ¿Qué que es cada eso? año, un fibroadenoma es como una bolita benigna. Doctor. Y esta bolita benigna Ajá. me la revisaban cada año con un ultrasonido, todo perfecto. En enero fue el último y en octubre sentí que había crecido. Voy a mi ginecólogo, le digo, siento que creció, me hace un ultrasonido y me dice, claro, sí creció, pero no se ve ningún signo de malignidad. De todos modos, te lo prefiero quitar porque creció. Cuando me lo quita, en la cirugía, cuando quita el fibroadenoma, abajo salió el tumor chiquito. Claro.
Sí, fue un hallazgo. Fue un hallazgo coincidental, quirúrgico. Fue un hallazgo Y la verdad quirúrgico, que y sí. que súper gracias a buen- eso ajá, se oportuno. detectó oportunamente Claro, el cáncer. claro, porque además era agresivísimo. Entonces, si ese tumorcito no se hubiera detectado a tiempo, eso no se hubiera detectado en estadio 1, pero jamás. Como en mi caso. A ver, ¿cuál fue tu caso, Dani? Bueno, yo soy etapa 4. Yo estaba lactando a mi segunda hija. La verdad que 2 lactancias, pero mi primer hijo lo lacté 1 año, 3 meses. También un factor protector o sea, pues En teoría. En teoría. En teoría. Y a mi segunda hija llevaba 8 meses lactándola. Y yo juraba que tenía una mastitis. Sí, que eran bolas de leche. Sí, pero después de 2 ciclos de antibiótico donde no reaccionaba y literal como 4 días antes de justo ya hacerme ultrasonido y biopsia, que la doctora Paola y también el doctor Mahfouz fueron mis doctores, justo ya había empezado a cambiar el color de la piel, pero no fue tanto tiempo antes. O sea, mucha gente me preguntaba, ¿estás lactando? ¿Lo tienes roja? ¿Está, no sé, está Piel de naranja. piel de naranja? Y yo no, nada. O sea, simplemente está muy hinchada. O sea, demasiado hinchada. Y ya cuando me hicieron el ultrasonido y la mastografía y la biopsia y todo lo que siguió, pues ya tenía piel de naranja, morada y todo. Y cuando llegué, creo que mi tumor, si no me dejara mentir, el doctor Mahfouz medía como 18 centímetros por 22 centímetros, o sea, era muy grande. Una pelota de tenis. O sea, no, era toda mi Más chichi. grande. Pero espérame. Y pues ya tenía, pues, obviamente cuando ya me hice, o sea, el PET y todo, pues yo ya estaba muy avanzada, ya tenía metástasis en ganglios y huesos. Pero entonces dime una cosa. Esto no fue de 0 a 100. ¿Puede ser que Daniela estaba embarazada y ya tenía cáncer de mama? Seguramente sí, aunque hay un espectro muy amplio de formas de presentación del cáncer de mama y el comportamiento biológico de cada tumor es muy diferente. Hay tumores que tienen una velocidad de crecimiento muy acelerada porque son muy agresivos y se reproducen rápidamente, y hay tumores que son mucho más indolentes, que les toma inclusive años manifestarse. Eso depende mucho de los aspectos Y del tipo de moleculares, cáncer, ¿no? del O sea, tipo también. de cáncer, correcto. Si habitualmente los tumores que su crecimiento está estimulado por hormonas femeninos suelen ser cánceres menos agresivos y de Eso fue el crecimiento mío. más lento. Y los tumores que no expresan receptores hormonales tienen factores de crecimiento que los hace desarrollarse más rápido y que pueden dar metástasis con mucho más facilidad o más frecuencia y en un lapso de tiempo más corto. Y ahora, Claro. estos son los más comunes en pacientes jóvenes, ¿no? Sí. O sea, los más agresivos son los más comunes en pacientes jóvenes. Correcto. A ver, explica. No lo sabemos. Mira, me encantaría podértelo explicar, pero realmente no hay una explicación así científica clara que nos lo pueda determinar. Ciertamente no hay patrones. Yo he tenido pacientes de 75, 80 años con tumores muy agresivos y pacientes de 35 con tumores muy tranquilitos, pero no es lo habitual. Lo habitual es que mientras más jóvenes sean las pacientes, los patrones biológicos del tumor sean más agresivos. Ese es lo habitual. Claro. Sin ser una regla, ojo. Claro. Yo quiero hacer un comentario y yo sé que va a ser muy difícil para ti, Antonio Mahfouz, decir la verdad en esta ocasión. Acabas de decir, Angie, que cuando tú te encuentras el fibroadenoma, quien te abre es el ginecólogo. Sí. Ok. ¿Qué opinas de esa decisión? A ver, creo que lo ideal es ir con un cirujano de mama, porque al final de cuentas el cirujano de mama es quien está especializado en hacer ese tipo de cirugía y digamos que el ginecólogo, esa no es su especialidad. O sea, si bien mi caso es un caso de éxito, me parece que lo ideal sí es ir con el cirujano oncólogo, y aquí el doctor Mahfouz me dirá si estoy en lo correcto o no. Sí, bueno, toda la medicina se ha especializado mucho y lo ideal es que siempre busquemos al especialista para cualquier evento médico que tengamos. Es decir, ciertamente hay un espectro de enfermedades comunes que cualquier médico puede atender, pero ya temas de especialidad, sin duda, lo ideal es que lo vea un especialista. Yo A ver. tengo ahí algo Ajá. que decir, pero es que normalmente si no tienes cáncer no dices voy a ir con un cirujano oncólogo. No. Ah, O sea, yo no sí. llegas y dices, Yo oye, sí. Yo sí. mi primera El respuesta dueño no es de esa. las bolas es el cirujano oncólogo. cirujano oncólogo. En Cualquier eso. bola, en la chichi, en una pierna, en una nalga, en la cara. Si tú tienes una bola, ahora sí que piensa lo peor hasta que el oncólogo no te diga lo contrario. Bueno, Pues- y a ese punto también iba, que cuando sientes algo, sí ve e investiga. Yo, por ejemplo, dejé pasar 4 meses
y llegué en etapa 2. Si desde que me lo detecté hubiera ido a hacerme todo el estudio, Claro. hubiera sido otra historia. Ahora, quiero que Mafuz explique una cosa muy importante. ¿Cuál es el peligro de que te toque, que te abra alguien que no es especialista en mama? Ya sea un ginecólogo, ya sea un cirujano. ¿Es cierto que se puede hacer un reguero? No. A ver, miren, existe un protocolo de estudio para un padecimiento como el cáncer de mama, en donde está el A, B, C, etcétera. Y ese protocolo hay que seguirlo para que las cosas salgan bien. Y una buena evaluación implica, además de una revisión médica, unos buenos estudios de imagen, como ya mencionaban, y dependiendo de los estudios de imagen, porque los estudios de imagen nos orientan mucho el diagnóstico, pero no nos dan un diagnóstico de certeza. El diagnóstico de certeza ante una zona o una lesión sospechosa en los estudios de imagen es mediante la realización de una biopsia. Y hoy en día, con mucho, lo ideal es que se hagan biopsias no quirúrgicas, es decir, biopsias que se hagan con agujas que son especiales para tomar biopsia. Paola seguramente puede ahondar más en esto. Y realizado con manos expertas y con los instrumentos que se tienen que realizar, no hay ningún tipo de riesgo de que algo que esté ordenado se desordene al hacer la biopsia. Dijiste manos expertas. Ahora, si alguien que no es experto, pero es que en temas de medicina, si yo me fracturo el hombro, tengo que ir con un ortopedista. Si voy con una persona que no es ortopedista, no va a tener un desenlace adecuado esa situación. ¿Sí me explico? No es nada más en un área en especial, sino en toda la medicina lo ideal es que nos vea siempre un médico especialista en el área que estamos padeciendo. Y yo lo que diría es no dar por sentado cualquier bolita que tengas, que eso es lo que pasa, ¿no? Que muchas veces es una bolita de grasa o es un fibradenoma o es una mastitis. Sí, o es una mastitis, o sea, y ese es el problema que creo, que se da todo por sentado. Y luego también, al ser jóvenes, que fue mi caso, o sea, 31 años, no te recomiendan automáticamente un ultrasonido de mama. Y a mí me parece que ese ultrasonido que me hice fue el que me salvó la vida. Y por decisión propia, porque al final eres menor de 40 años, no te voy a mandar ahorita, más bien te palpo y yo creo que es una bolita ahí benigna, ¿no? Y esperamos, Claro. y esperamos, y vamos a ver si se quita. No, Claro. Pues, A ver, yo tengo historias de terror. Una conocida mía fue al ginecólogo porque le dijo, es que siento bolas en las chichis. Y el ginecólogo le dijo, sí, acabas de tener un bebé, son bolas de leche. Bueno, pasan 6 meses. Doctor, es que no se me quitan. Sí, es normal, dale chance a tu cuerpo. Pasa 1 año. Corte A, era cáncer de mama. Corte B, se le fue a los huesos. Corte C, esta amiga no está con nosotros. Esa es la importancia de ir con el especialista. Ustedes saben que nosotros en este programa estamos obsesionados con la doble y la triple especialidad y que todos ustedes, cuentavientes, sepan más de salud, sepan más de medicina, para que el día que tengan algo, no solamente puedan tomar la mejor decisión, sino tengan acceso al mejor especialista en su tema, ¿no? Ahora, Angie, ¿debería de haber tenido una biopsia nada más? Sí, o sea, le debieron de haber hecho una biopsia primero, que como dice el doctor Mafuz, es la que hace el radiólogo, en donde nosotros por ultrasonido vemos lo que vamos a biopsiar, ¿no? Es diferente hacer una biopsia palpando y metiendo una aguja. Yo siempre estoy a favor de que el radiólogo vea por ultrasonido el hallazgo. Nosotros en tiempo real lo vemos, ponemos anestesia, introducimos una aguja que dependiendo del método por el que se biopsie, por ejemplo, ultrasonido se llama Trucut, y tomamos varias muestras de ese nódulo a través de un mismo canal. Esas biopsias se ponen en formol, se le envían a la patóloga y la patóloga es la que da el diagnóstico histológico. ¿Y a ti te abrieron? ¿O fue una biopsia? Sí, o sea, es que el tema es que este fibradenoma lo tenía desde hace más de 10 años, que llevaba haciendo, o sea, en observación durante mucho tiempo. Entonces, por ahí, digamos, como que parecía que lo normal, lo lógico era, pues es este mismo fibradenoma que tiene ultrasonidos anuales desde hace 10 años. Hay que quitar el fibradenoma, había crecido, el ultrasonido no mostraba ningún signo de malignidad, o sea, no estaba vascularizado, no estaba calcificado, o sea, no mostraba nada, en realidad. Fue un hallazgo incidental. Fue un hallazgo incidental, al 100, o sea, 100% incidental. También pasa, y pasa Sí. en el caso tuyo, bueno, puedo asumir que al ser una mujer joven y delgada,
tu tejido mamario era muy, muy denso. Era extremadamente Y denso. eso, desde el punto de vista radiológico, puede dificultar un poquitito la evaluación. Exactamente. Y bueno, también es importante que el ultrasonido lo realice un radiólogo, pero con especialización en radiología mamaria, que eso ya afortunadamente ya hay más en el país, pero no en todos los lugares donde hacen ultrasonidos existen radiólogos especialistas. Y Claro. también, si se va a hacer un ultrasonido cada año, hacerlo siempre, Con el intentar mismo, en el mismo lugar. para que haya supuesto. para seguimiento. que haya el seguimiento, porque en mi caso es lo que teníamos, que sí teníamos el seguimiento de 10 años. ¿no? Claro, pero algo que hemos aprendido mucho, y gracias, Antonio, por lo que acabas de decir, es que le quiero, siempre le hablo de tú a todos los doctores, pero no sé por qué al doctor Mahfouz le quiero decir doctor. Porque es una eminencia. Exacto, es una eminencia. Doctor Mahfouz, hemos hablado mucho en este programa y Paola ha sido una gran maestra para toda la audiencia de 3 cosas muy importantes, que es quién te hace la mastografía, que tiene que ser un especialista en mama. 2, en qué mastógrafo te lo hacen. Y 3, en qué pantalla lo leen. A onda, Exacto. querida. Sí, como siempre les he dicho, la mastografía digital hoy en día pues tiene que ser, o sea, de los equipos de última generación que se están utilizando y los cuales ya tienen más programas adicionales como tomosíntesis, que son cortes muy finitos, que en caso de que veamos una mama muy densa nos permite ver corte por corte. El ultrasonido es importantísimo. Tiene que ser un transductor lineal de alta resolución y lo más importante, que lo realice alguien que sabe, número 1, ver la mastografía y ver qué es lo que va a buscar con el ultrasonido, ¿no? Porque quien hace un ultrasonido sin ver una mastografía, pues está perdido porque no sabe hacia dónde debe hacer una adecuada valoración. Y yo, como siempre le digo a las pacientes, cuando llego a hacerles el ultrasonido, les digo algo que me quieras referir, que te palpas, que te duele, cambios de coloración. Bueno, sí, es que vengo porque tengo una bolita aquí. Ok, enséñame en dónde está tu bolita. Y me señalan con un dedito y ahí pongo mi transductor como primera intención, ¿no? Caracterizo, pero acabando de caracterizar, hay que revisar de forma bilateral las 2 mamas. Sí. Nunca irnos únicamente al sitio en donde ellas nos dicen. Las pantallas, como bien dices, no se puede leer una mastografía en un teléfono, aunque tengamos la última generación, ni en una computadora, que son O sea, si portátiles ustedes maravillosas. van a un doctor, saca la laptop para ver su mastografía, corran, vístanse y corran. No, pero bueno, aquí el radiólogo ya lo vio en una pantalla de alta resolución y hace una interpretación o un informe, que es el que va a ver, por ejemplo, el doctor Mahfouz, y en base a la clasificación que ya le damos, él ya hace la correlación con la clínica y ya dan un tratamiento. ¿Y estas pantallas cómo son? Son pantallas que tienen una definición muy alta, o sea, nosotros vemos carcinomas de menos de 2 milímetros, o sea, son muy pequeñitas y podemos delimitar muy bien las características de puntitos muy pequeñitos que si lo viéramos en una computadora no lo podríamos ni ver. Entonces, estas pantallas, la verdad es que son muy grandes y tienen muchas herramientas que al radiólogo le permiten identificar esos hallazgos. Doctor Mahfouz, ¿qué hace usted? ¿Qué hace un cirujano oncólogo? Un cirujano generalmente participa en la primera parte, que es la elaboración del diagnóstico, la evaluación inicial, la elaboración del diagnóstico. Y como ya vieron, esto implica la participación de varios doctores, de un radiólogo, de un patólogo que hace el diagnóstico mediante la biopsia, del cirujano, del oncólogo clínico, del oncólogo de radiaciones, del genetista, que hace la fisioterapia, vaya. Del psicólogo. Del psicólogo. El Es un- psicólogo. nutriólogo. Es algo es un integral equipo esto. integral, un La de equipo las pelucas. El nutriólogo, el multidisciplinario. psicólogo. Y psicóloga, dentro de ese nutróloga. equipo multidisciplinario, cada quien tiene un rol que pues tiene que hacer siempre de la mejor manera, pero siempre en comunicación con los demás. Un cirujano en donde está mayormente implicado es en la elaboración del diagnóstico y en realizar la cirugía en el momento que deba ser. Hay pacientes que cuando las diagnosticamos, la primera parte del tratamiento es mediante una operación, y hay muchos casos en donde no es lo ideal, sino lo ideal es empezar con un tratamiento de quimioterapia y posterior a la quimioterapia es que hacemos la cirugía. Ya, ahora voy a subdividir. Tú quitas un tumor, pero tú no reconstruyes la mama. Ese es Correcto. otro cirujano.
Correcto. También dentro del equipo que mencionaba, la presencia de un cirujano reconstructivo igualmente especialista es muy importante. No, entonces Cierto. si te va a operar el cirujano oncólogo y te dice, no te preocupes, te Yo doy te un la 2x1, yo te la No. reconstruyo, No. vístanse, quítense el catéter y salgan corriendo. Es igual que el otorrino te vaya a dejar la nariz bonita. No, Sí. vas con el cirujano plástico. Pues Es así el correcto. cirujano Ahora- Y plástico te Mafús también reconstruye. por el catéter. Ah, Sí, claro. bueno, el catéter lo hace el cirujano Sí. oncólogo Cirujano, también, sí. exacto. El Ahí ya vi. cirujano El oncólogo catéter pone lo el ponemos catéter. nosotros, sí. Sí. Ok, ¿me enseñan todas las heridas de su catéter? Aquí está. adentro. La mía está... ¿Por qué recién te operada. presentaste, Angélica, Yo este le quiero programa jalar ese hilo. con el hilo? Con el hilo puesto. Porque es que me acaban de hacer el segundo tiempo de reconstrucción, que ahorita podemos hablar de cuáles son Sí, los ahorita tiempos. vamos a hablar de reconstrucción. Pero el segundo tiempo de reconstrucción ya es el último tiempo en la reconstrucción mamaria y mi cirugía fue el viernes pasado. Ah, Entonces, ok. ¡Bravo! ayer, No, esta se dejó venir con todo y en las claro, puntadas. yo traigo puntadas, paraquirúrgico, todo. Ayer fui con mi cirujana plástica y ella, la verdad es que muy linda porque me arregló la cicatriz del catéter. porque Estaba horrible. Me había quedado horrible. Mariola no dejaba de decírmelo. Sí, Por estaba favor, muy fea. Por favor, arréglate esa cicatriz. Espérense con Mafús para que les quede bonito. De hecho, Sí, sí, sí. y mi cirujana plástica muy linda me dijo, déjame arreglarte eso, cortesía de la casa, pero no te Ah. puedes ir de aquí con eso. Entonces, por eso traigo eso. Qué preciosidad. Bueno, tenemos... Algo que quiero comentar es que también dentro de ese manejo multidisciplinario, algo que es muy importante es individualizar cada caso. Hay casos en donde donde se hace reconstrucción en un solo tiempo, por ejemplo, que no requiere de 2 operaciones, pero eso depende mucho de cada caso. Entonces, algo que es importante transmitir es que en el arte de ejercer la medicina de una manera correcta es saber distinguir la diferencia entre cada caso y brindar un tratamiento de manera individualizada, como hacerle un traje a la medida a cada quien. No le podemos poner el mismo saco a todos porque a algunos les va a quedar grande, a algunos les va a quedar chico, a algunos se les va a ver bien. Si lo hacemos de manera individualizada con elementos que hoy tenemos suficientes para decir, tú requieres este esquema de manejo, tú requieres el otro, eso es lo ideal para obtener mejores resultados y menos efectos secundarios de En los... palabras un poco más mortales Sí. sería... No, pero ¿sabes qué es No, a cada interesante quien- que a cada quien le expliques? toque, es la verdad. Pero es muy interesante explicar cómo, Antonio, tú como cirujano con todo el equipo, y en el siguiente corte solo va a hablar Gabriela, nadie más puede hablar, lleva pacientemente esperando su turno. ¿Cómo decides a quién operas antes de empezar quimio o radioterapia y a quién no operas? Depende de varias cosas, principalmente el tipo de tumor que tenga cada quien y la fase o el momento del diagnóstico. Dame Es decir, ejemplos de variables. Generalmente, mientras más temprana sea la enfermedad, mientras más detectada oportunamente sea la enfermedad, son pacientes que casi siempre van a cirugía primero, pero también cuando los tumores, aunque son chicos, si desde el punto de vista biológico tienen características específicas que determina un mayor grado de agresividad, es mejor empezar con quimioterapia. ¿Por qué? Así es como se ha visto. Miren, el cáncer de mama es el cáncer número 1 que hay a nivel mundial. Y eso implica que tenemos una información muy vasta al respecto. Hay muchísima información, porque si en los países desarrollados, e inclusive en no desarrollados, por estadística es lo más frecuente, cada vez podemos conocer más de esto. Y esto es en la historia de la medicina, así es. La gente hace 300 años moría de tuberculosis porque no se sabía ni qué la ocasionaba. Hoy nadie se muere de tuberculosis, hay vacuna para la tuberculosis. Así pasa con todas las enfermedades. Lo vimos con el SIDA, por ejemplo, en la época de los 80s. La gente que tenía SIDA era una condena de muerte prácticamente. Lo vimos con el COVID. Cuando el COVID no queríamos tocar una mesa siquiera, no queríamos acercarnos a nadie. De pronto hay muchos casos, se desarrolla información, se desarrollan medicamentos, vacunas, etcétera, y van cambiando. Con el cáncer de mama es lo mismo. Con base a esa gran información que tenemos, podemos saber qué caso le va a ir mejor empezando con quimioterapia y qué caso le va a ir mejor si empezamos con cirugía. Y ojo, no todas las pacientes van a requerir quimioterapia. Casi todas, si no es que todas van a requerir en algún momento de su manejo de una operación. Casi todas. Pero quimioterapia no. A veces se da un tratamiento antihormonal, por ejemplo, y esto seguramente Gaby va a ahondar un poquito más. Y hoy en día existen pruebas genéticas y moleculares para determinar justamente esos tratamientos. Qué fascinante. Mi cáncer fue hormonal y, por ejemplo, me ¿Qué es operaron eso? antes, se alimenta de la hormona y como todavía no llegaba la menopausia, lo que decidieron es
operarme, quitármelo primero para que no se siguiera alimentando, como dice el doctor. Y hacer el bloqueo hormonal Y con el hacer el Soladex. Correcto, muy bien. O sea, te cortan estrógenos. pero de Todo, sí, golpe. todo. Entras a una premenopausia. Yo a mis 31 años entré a menopausia. Yo a mis 30 Y con años. bochornos. Porque te bloquean, Te bloquean la las producción hormonas. de estrógenos. Exacto. ¿Y qué otra, Gaby? Es que yo quería presentar a Gaby muy cañón. A ver, Gaby, Venga, di, Gaby. ¿cómo? Actualmente creo que algo que es lo que ha cambiado el tratamiento radical del cáncer de mama, y eso yo siempre cuando tengo a mis pacientes les digo que hay como una noticia, la mala, que es como el diagnóstico, pero la que es buena es que es el cáncer que curamos más. Claro. Y eso es una realidad, y yo creo que que creo que debe quedar muy plasmado el mensaje, porque justo el conocer también molecularmente o por dentro el tumor es lo que ha hecho un cambio increíble. Incluso, y lo ha hecho en etapa 1, en etapa 2, en etapa 3, en etapa 4. Eso es lo que también todos tenemos que saber, que ha habido una evolución increíble en este respecto. El tratamiento sistémico es prácticamente el parteaguas de la curación del tratamiento oncológico para el cáncer de mama, y posiblemente en el futuro cada vez haya menos cirugías, seguramente con estos nuevos tratamientos y con estos nuevos esquemas, y cómo vamos a individualizar o a clasificar a cada paciente como para un traje muy diferente. Sí. Que eso creo que también que debe quedar muy plasmado, porque tenemos la idea que la quimio es para todas, que la terapia hormonal es para todas, y no es así, sino que también hay mezclas también entre los tratamientos. Hay pacientes que tienen que recibir quimioterapia, más terapia hormonal, más bloqueos completos, más terapia anti-HER2, ahora inmunoterapia. Realmente el tratamiento ha sido una cosa en los últimos posiblemente 8 años que ha cambiado de tener posiblemente 10 fármacos con los que contábamos a tener casi el doble de fármacos que están aprobados por la FDA, por organismos internacionales, que están aprobados por COFEPRIS aquí en México, que afortunadamente cada vez entran más, no solamente a las instituciones privadas, sino también a las instituciones públicas. Y eso creo que es un aliente y una esperanza muy importante, y que debemos de conocer muy bien, con profundidad. Paola puede explicar muy bien todo este proceso en la biopsia, cómo debe de ir a una inmunistoquímica muy rápido, ¿no? Muy pronto. Es decir, el diagnóstico molecular es el fundamental cuando vamos a hacer una biopsia también, ¿no? Claro. Explicábamos la diferencia entre el cirujano oncólogo, que es el que te opera, y la que te da la quimio. Y esa es Gabriela. Bienvenida, Gabriela. Pues muchas gracias de nuevo. Y sí, justo, algo muy importante que, y como lo has dicho todo el tiempo, uno de los parteaguas para que el tratamiento del cáncer sea exitoso es que se trate, que tenga como muchas ramas para el tratamiento, ¿no? Que sea un equipo multidisciplinario. Cada capítulo que tú lees sobre el tratamiento del cáncer, el primer párrafo dice que si tú quieres que un paciente con cáncer pueda tener una curación, debe tratarse entre un equipo multidisciplinario, ¿no? Sí. Que creo que eso es como lo que también debe quedar como un buen mensaje, porque muchas veces, y es como importante porque esto es un dato epidemiológico. Resulta que en México no habemos muchos oncólogos como yo, ¿eh? Esa es una realidad. Posiblemente estamos certificados entre 2.500 a 3.000 oncólogos clínicos, y la cifra de los cirujanos oncólogos sí es una cifra que es casi el triple. Sí. Muy pocos. Muy pocos, y esto ha llevado mucho a que en muchos lugares, incluso fuera de México, muchas veces médicos no especialistas en oncología se han dedicado a tratar el cáncer. Claro. Entonces, bueno, creo que a esto ha habido ya un cambio, cada vez habemos más médicos en el área, por ejemplo, en los hospitales hay cada vez más especialistas en oncología clínica, que justamente lo que nosotros hacemos es dar el tratamiento sistémico a los pacientes. Ok, me vale. Vamos a abrir un corchete, vamos al semestre 1 de oncología clínica. Sí. ¿Qué es la quimioterapia, Gaby? Claro. La quimioterapia es un tratamiento sistémico. ¿Sistémico qué quiere decir? Quiere decir que es un tratamiento que va a ir a todo tu cuerpo. Uh-huh. Y la quimioterapia puede ser dada en muchas maneras. Puede ser intravenosa, que eso es como lo que conocemos más frecuentemente. Puede ser también oral, hay quimioterapias orales. Y posteriormente se le llama tipos de quimioterapia a muchos otros tratamientos, que son antihormonales, por ejemplo, que la diferencia principal que tienen es que la quimioterapia se llama citotóxico. ¿Qué quiere decir esto? Que va directo a atacar a las células y las mata. Por esa razón, la quimioterapia ha sido como, cuando alguien escucha la palabra quimioterapia, la relaciona como a algo muy malo. Sí.
Yo a veces lo pienso, ¿no? La quimioterapia realmente es un tratamiento atroz, si lo queremos ver desde ese punto de vista, Sí. porque, pues obviamente ataca a células malas, pero también puede llegar a atacar a células buenas, ¿no? ¿Pero qué es? O sea, ¿cuál es el químico? ¿Qué es el líquido que te meten? Ok. Hay muchos. Vamos a explicarlo como más... Hay blancas, hay peras y rojas. manzanas. a Con directo, peras que y es la manzanas. quimioterapia. Y lo que es Acuérdate. quimioterapia blanca y la quimioterapia roja. También. Ok. Eso. Gaby, Kinder 1. Ok. Aquí queremos Ya salir sabe. ya con el título de oncólogas clínicas. Todos los tratamientos con quimioterapia se dieron como por serendipia hace prácticamente que serán casi 60 años. Cuando se estaban haciendo experimentos con gases como mostaza nitrogenada, que eran gases como para torturar a otras personas, de manera indirecta se dieron cuenta cuando exponían a ciertas personas que tenían incluso tumores, y esto fue en pacientes con linfomas, esto fue como entre 1940 y 1950, se dieron cuenta de manera indirecta que reducían los tumores. Y así fue realmente como surgió la quimioterapia, a través de venenos. Si quieres que lo romantice, algún profesor mío de oncología me dijo una vez, estos son venenos, pero son venenos que dan vida. Ajá. Exactamente. ¿Pero Y qué es? eso es. ¿Pero qué es el componente químico? Son diferentes sustancias que pueden ser desde sustancias químicas, que son para, algunos de estos son para destruir bacterias, algunos se utilizaban como antibióticos de inicio, algunos se utilizaban como para dormir a alguien, como tipos de medicamentos, sustancias químicas por completo. Luego, posteriormente, el Instituto Nacional de Salud Pública en Estados Unidos se dedicó a buscar plantas. En todas las plantas que había, muchísimos tipos de plantas, de árboles, sí tenían sustancias que pudieran matar ciertas células. Y de ahí hay otro tipo de quimioterapias que pueden venir incluso de ciertos árboles, de flores incluso. Entonces, es un grupo muy grande de todos esos tratamientos que pueden ser desde compuestos químicos, compuestos que vienen de plantas como tipo medicinal, compuestos que vienen de la teja de un árbol, etcétera. Entonces hay muchísimos tipos de tratamiento. Por ejemplo, hay un compuesto que se llaman compuestos platinados, que estos vienen como de sales de platino, ¿no? Lo que conocemos como lo que viene siendo un tipo de metal, ciertamente. Entonces, la clasificación de la quimioterapia ha sido como muy ambigua. Nosotros tenemos una clasificación muy específica, pero prácticamente viene de muchos materiales diferentes. Ya. Es que yo quería que me dijera, sí, mira, la quimioterapia es dextrametasona, ya sabes, o sea, no, estamos hablando de un híbrido que es entre boro, ya sabes. Pero Y muchas todas cosas. las quimios son todas diferentes. Es que O sea, son todas, no hay recibimos muchos lo mismo. nombres, no, todas recibimos algo diferente, Algo diferente. dependiendo del tipo de cáncer que tenemos, que también creo que la doctora le podría explicar más. dependiendo Oye, del pero tipo de- entonces esa va a ser la segunda, pero entonces, ¿qué es una quimioterapia blanca y qué es una quimioterapia A roja? eso se le ha llamado como algo importante. Bueno, entonces, contando esto, el punto es que las quimioterapias se fueron descubriendo poco a poco. Y al principio, las quimioterapias las dábamos de manera empírica. ¿Qué quiere decir esto? Que escogíamos los tratamientos que se habían publicado, que servían, y casi se los dábamos los mismos tratamientos a todos los pacientes. Claro. Y entonces, Tuvieras mama, pero páncreas, Ajá. pero hígado. y era muy parecido lo que hacíamos con todos los pacientes. Entonces, eso fue cambiando, porque cada vez que sacaban compuestos químicos, sacaban 100 compuestos químicos, y de esos 100 compuestos químicos a lo mejor 3 sí servían, 97 no servían. Los iban combinando contra todos los cánceres. Eso es lo que hacían hace mucho tiempo. Por eso, todos los efectos secundarios que las personas tenían, como tener mucha náusea, vómito, caída de cabello, tener mucha diarrea, muchísimos efectos que eran atroces, y eso es lo que tenía la gente en la cabeza, ¿no? De decir, El tabú "No, voy a de recibir las una quimioterapia terrible", porque era real como la pasaban. Aparte, la quimioterapia fue empezando a hacer otros efectos más tóxicos, como no solamente el cabello, la náusea, el vómito, sino bajar las defensas. Entonces los pacientes fueron susceptibles a infectarse. De repente hubo pacientes que fallecieron por recibir una quimioterapia. Eso fue una realidad cuando empezó el tratamiento, y por eso fue como un tabú que todavía creo que cargamos mucho. Claro. Y creo que esto es importante porque ya no lo es. Esto ha cambiado de una manera o con una evolución
muy diferente a como era antes. A ver, voy a hacer un paréntesis. A ver, si te dicen que te van a hacer quimioterapia, uno pensaría, no, pues váyanme cambiando las sábanas de mi cama, No, porque no. aquí me voy a acostar 8 meses. Sí, claro, No, pongan claro. un colchón en el excusado y que ahí voy a vivir. Ah, Pero- claro, a ver, claro, ¿cómo claro. les fue, hermanas del catéter? No, Vas, súper Dani. bien, no, súper bien. ¿Cómo? La verdad que... Es que verdad es un mito. Súper bien. expliquen. A ver, no Ajá. sé si es, o sea, no sé si es mito o no. O sea, O sí tabú. creo que, a ver, si te meten, como bien decía la doctora Meta, o sea, si recibes una Venenos. medicina fuerte en el cuerpo que sí tiene efectos secundarios, no voy a decir que no. En mi caso, la verdad es que las quimios blancas o las primeras 12, a mí me dieron 16 ciclos de quimioterapia, 12 semanales y luego 4 distribuidas. Yo tenía triple negativo, entonces, pues nada, justo creo que estas primeras 12 que lo que cansa es que cada semana tengas que ir al Es hospital, acumulativa. es acumulativo, porque en realidad las primeras 4 yo dije, ¿qué onda? ¿Qué es esto? No me ha pasado nada, me siento como así, casual, sigo haciendo mi vida normal, o sea, todo súper bien. Pasa la cuarta, yo por andar y ándale, Daniela, De claro que lucida, sí, sí. claro que sí. Y todo un día me acuerdo perfecto de haber estado tirada así en la cama con 2 hijos chiquititos, así, mamá, párate de la cama, mamá, párate de la cama. Y yo es que, de verdad, Cansancio. no me puedo, cansancio. A mí, la verdad, lo que más me pegó en las quimioterapias fue el cansancio. A raíz de que me sentí tan mal, dije, esto no me vuelve a pasar. Entonces empecé a ir a acupuntura. Con los tips de las hermanas Sí, del con tips de catéter. yo la verdad siempre tomo mucha agua, pero abusé del agua para poder sacar todo lo más que pudiera, pues por medio de ir al baño y así. Entonces creo que sí hay muchas formas de disminuir los efectos secundarios hoy, aunque tampoco ya no es como lo veías antes, como decía la doctora. Yo creo que luego te imaginas las películas vomitando todo el día y a mí no Y me no, tocó. a mí Yo la tampoco. verdad no vomité, o Ni sea, yo. ni una sola vez. Ajá. No tuve dolores así horribles de cuerpo y así, que también pasa, porque la inyección de las... A mí me pasó más con las inyecciones de las defensas, que como que te duele Te el duele el cuerpo, hueso. o sea, te duele el hueso así horrible, pero no con las quimios. La verdad es que a mí me pareció, hice ejercicio, me moví, seguí trabajando, soy mamá de 2 niños chiquitos y seguí siendo mamá de 2 niños chiquitos porque eso no puedo dejar de ser. Seguí haciendo la vida, la verdad, prácticamente normal. Sí hay 2 días, la verdad, post-quimio que a mí me costaron, y en la parte emocional, que creo que es la que a veces nadie cuenta, es donde también hay algunos, no sé si es el carbo, la verdad, perdón, no sé, a mí me pasaba mucho en las primeras que el carbo, uno de los componentes que me ponía la quimio, como que me daba para abajo, como muy emocional, como me las ponían los jueves, el sábado como que me sentía con ganas de llorar, Cuando a mí me pusieron la primera roja, yo le hablé a Gaby, pero enojadísima. Y yo, ¿qué me pusiste? Las primeras 4 quimios me había ido perfecto. Y sí, le hablé enojadísima, ¿no? Porque estaba muy, muy cansada y hasta como deprimida, pero ya después Como que vives cambia, con eso. ¿no? Claro, Sí. pero a ver, Gaby, es que ella explica ¿Qué es la blanco y blanca qué es la rojo? roja. Perdón, es Lo que más creo que eso fuerte es de más las común, quimios ¿no? Es la pérdida del cabello, yo creo. O sea, Sí, no, yo ahorita quiero que Gaby también me explique por qué se te cae el pelo con en la quimio. A Los ver, dientes. blanca y roja, Blanca rápido. y roja, porque justo prácticamente ya serán hace 20 años, logramos tener el mejor esquema de quimioterapias, que era así, blanca y roja, que sigue siendo vigente hasta ¿Pero es actualmente. porque el líquido es blanco o rojo? Es Sí. correcto. Pues sí, la bolsita es roja. porque hay una característica. Los compuestos de antraciclinas, así se les llama, Eso es lo antraciclinas que yo son quería que me nombres dijeras desde hace media hora. Antraciclinas, no se me olvida. Son nombres químicos que se fueron encontrando poco a poquito que tuvieran este tipo de efecto. Y justo las antraciclinas se componen de doxorubicina, principalmente epirubicina y daunurubicina. Y yo ya ¿Y por apuntando. qué digo rubí? Porque justo son como el color del rubí. Y de hecho por eso el nombre Rojas. químico se llama doxorubicina. Todas tienen este apelativo. Y el nombre original, por eso el esquema se llama AC, porque es adriamicina, porque se descubrieron muy cerca del mar Adriático y también así les pusieron el nombre comercial. Entonces, todo lo hacían dependiendo del color de las quimioterapias, dependiendo el nombre químico, llevaba ese nombre y ese apelativo, y es porque como se fueron descubriendo. ¿Por qué tenemos este esquema de quimios rojas y blancas? En quimioterapia solamente hay 2 colores de quimioterapia. Las rojas, que son por este antracicleno muy específico de este material o compuesto químico que es rojo, y hay otro material de otra quimioterapia que es color azul, rey, que es una quimioterapia que se llama mitojantrona, ya casi no la utilizamos, quedó muy en desuso, pero era para pacientes con cáncer de próstata, y ya el resto de las quimios son de color cristalino. Entonces, fue como pues como muy característico que en cáncer de mama, al usar tanto la roja,
la otra se le dijera blanca, pero no es porque fuera blanca, es simple y sencillamente porque la otra no tiene, tiene este color color. característico. Ok, ¿qué tan picudos se van a sentir ustedes, cuentavientes, por la vida cuando conozcan a alguien que tiene cáncer y está pasando quimio? Poder decirles, oye, y ¿te están poniendo quimio blanca o roja? Y decir por qué se llama roja. Y claro, y ya les pueden decir por qué se llama roja. Oye, ahora, algo muy interesante es el tema del catéter. Cuando vas a tener quimios te ponen un catéter. ¿Por? Ok, bueno, eso es algo importante también. Estrictamente hablando, un catéter es un reservorio que se coloca con una cirugía ambulatoria, va por dentro de nuestra región subclavicular, perdón. O sea, pecho, lado... Por Dependiendo del lado, que ¿no? tengas dañado. Abajo de la clavícula, Idealmente debe ser contralateral a donde está el cáncer, ¿no? ya. Del otro lado. Y lo que se va, el catéter es como esta pequeña manguerita que va directo a las cavidades derechas del corazón. ¿Y por qué se coloca el catéter? Se coloca porque es más cómodo para los pacientes y es más seguro en la aplicación de ciertas quimioterapias. Porque te queman las venas. Porque puede causar flebitis y puede causar incluso extravasación en ciertos pacientes. ¿Extra qué? Extravasación quiere decir que la quimioterapia pueda salir del vaso sanguíneo y pueda causar una herida en la piel muy importante. Que eso es una de las cuestiones por las cuales se puede colocar un catéter. Sí, hace sentido, claro. O sea, Porque pero también hace te van a que... dar muchas quimioterapias. Es que te van a dar muchas. Pero hace 40 años que Todo te era- picaban la vena, y te como quemaban cuando te toda la sacas vena. sangre. Y órale, Y ahí claro, te la ahí metían. mismo. Y la realidad es que Lastimaba las venas. es lo más frecuente, porque un catéter, pues obviamente es un dispositivo que también es costoso, ¿no? En muchas instituciones públicas, por ejemplo, es muy complicado porque muchas veces es más costoso que las propias quimioterapias. Ya. Entonces, a veces eso hace que no cualquier paciente tiene la posibilidad de tener un catéter. Y dos, y que eso es algo importante, más pacientes no quieren tener un catéter. ¿Por? Porque muchas veces también se ve como un tabú de tener un un catéter, tabú. de tener un dispositivo, de que pueda tener riesgo de que se infecte, de que si puede nadar o no puede nadar, como que o tener un catéter. Muchos de mis pacientes me dicen, es que siento que tengo cáncer Claro, cuando tengo el es un catéter. Es recordatorio. como un recordatorio. Hay pacientes que nunca se acomodan, que no pueden dormir bien. Hay como muchas cuestiones. No creo que lo del catéter es algo que se debe platicar muy bien con el paciente, porque tiene todas estas cuestiones de que tengan la posibilidad de colocarlo o no. Y también yo creería que va a depender mucho del ciclo de quimio, ¿no? Hay pacientes que van a recibir un tratamiento, un año de mantenimiento con tratamiento intravenoso. No hay vena que aguante Eso eso. es muy No, difícil no, que un no, paciente claro. no lo Pero haga. queda parte de la quimioterapia ahí que te vaya goteando, un poquito. No. No se siente nada. Nada. No, nada, no. se siente No, o nada. sea, lo meten Es y un pasa piquete. directo, ¿no? O sea, Exacto. sí es que si te pican cada que te vayas a la quimio, te pican el catéter, es Y como ya. abrir puerto y ya, pero no sientes, o sea, ni cuando entra ni cuando Ahora, sale. O sea, no ¿qué es como- abrir puerto como- y eso? Porque a lo mejor no se puede entender, ¿no? Justamente lo que es que el catéter es como una manguerita que va por dentro, Lo pican nada más. abajo de tu clavícula hacia las cavidades derechas del con corazón. Pero cada vez que se va a abrir con una esteriliza pequeña todo. aguja, les llaman agujas como mariposas porque tienen una aguja muy delgadita. Como para bebés. Espérame, ¿no es una puertita No. con un hoyito? No, Sí, mira, pero Sí, es un tiene hoyito, claro. Tiene que llegar una aguja para poder Es que no entrar se ve, todas las me acabo de soluciones. quitar, y aquí es un tamborcito, si lo Es un pequeño tocas, tamborcito. o sea, ¿Cómo traes un catéter? sí, por Oh my supuesto. God. Pero está metido. Tócalo. Tócalo. No, A pues, ver, le voy a tocar el yo catéter sigo- a Dani. Yo sigo de alguna forma en tratamiento y me quedan muchos meses todavía. ¿Qué me perdí? My Le God. está tocando el Ya catéter. nos estamos tocando nuestras Ya, partes. ya. No, le acabo de tocar el catéter. Claro, siento una bolita, Gaby. En esa bolita va a llegar una aguja por fuera, obviamente. Claro. Y esa aguja pequeñita está conectada a otro sistema que es donde va a entrar la quimioterapia. Entonces, obviamente, tiene que tener un conector por fuera para que pueda llegar por ahí.
pero ahí no Te hay lo juro que conector. yo pensé No, que sí, había sí, como una está por plaquita dentro. que uno abre, Le pican. hay ahí un está. hoyito pican, o y sea, ahí me te pican aquí, conectan. plan, Adentro. Sí, Ya directo. Con eso se conecta. Claro, pues, y directo ahí a es las súper venas, novedoso. ¿no? Antes O sea, no se veía ahí la cosa. Pues no sé Sí, cómo se pues, veía. Hay Antes se otro tipo de veía. catéter Ah, donde ya. sale. Sí, hay muchos tipos de catéteres diferentes, pero creo que ya actualmente Pero esta los qué que maravilla, son por dentro perdóname. Sí, no son- se ve. Y No como se dice, ve. se utilizan es un siempre. tabú. Yo, por ejemplo, todos los días iba a mi ejercicio 54D. Y que son puros push-ups y todo. Y el catéter, perfecto. Qué bárbaro. Mira, Qué y aparte admirable. push-ups. No, Rebeca y Sí, yo o sea, estaríamos viendo Netflix así de... no puedes hacer, Ya no sé. se piensan las Pero no, personas, sí. si te tiras, pues Ah, sí entonces estaría te bueno. gana. ¿Estaríamos? Ay, pásame el vaso con la... No, creo que yo ya vaya, ¿eh? Hoy. Es justo lo que no puedes hacer. Pero porque siento que Claro. no sabes, chupa. pero siento Un que amigo no me sabes decía, cómo vas "Te a chupa la reaccionar bruja". hasta Un que amigo me estás. dijo, O sea, siento que no muy sabes. claro. Si yo, porque sobrevivió a otro tipo de ganglios, si yo el primer día me hubiera puesto mis pantuflas y mi pijama, 100%. me muero. Sí, Sí, claro, claro, 100%. La La actitud actitud no es es la todo. La actitud lo No es le todo. puedes Y a dar mí ese mi lujo. doctora justo me dijo, tú tienes que hacer 20 minutos de ejercicio diario y no vas a tener efectos secundarios. Y tu vida Yo normal, seguí mi sí. vida normal, hacía ejercicio en las mañanas. Es más, el día de la quimio me levantaba a las 5 de la mañana, Hacer ejercicio. me iba a hacer ejercicio. Por eso, y pero no llegaba. estabas en la caminadora así. Había unos días, Ah, ¿no? Dijeron lo mismo. Y hay otro tema. El día 1 de cada quimio te da hiperactividad. Sí, yo ese tenía día muchísimo llegaba insomnio. y sáquenme todo lo de Sáquenme trabajo todo por porque mamar. Ok, Es que hay muchas Vamos a ser maneras. muy claras, ya. Y ahorita ya tenemos que hacer un corte. Sí, pero Con esto espérate, ya les rápido. voy a explicar quiénes somos Rebeca y yo. Ajá. Yo me mudo a la casa del doctor. Punto. yo estoy Mafus. en el cuarto de visitas O del Gaby. doctor Mafus. Sí. Así, y Gaby. En casa de Gaby, O me Gaby, vale. claro. Y Es si más, posible hasta de duermo en su Paola. cama. Sí, claro. Ahora, Y todos por los cierto, doctores ahí. Espérate. que por cierto, dice una cuentaviente que su hermana está con cáncer de mama, vomitando sin parar con las quimios, que se siente fatal, que sí te puede ir a ver, Sí, claro. ¿no? Yo creo que, bueno, como ya lo platicaron también aquí todas, es lo que ha cambiado muchísimo es el tipo de premedicación que se utiliza, ¿no? El tipo de fármacos que se hacen, que se deben de aplicar entre 1 hora o 2 horas antes del tratamiento con la quimioterapia, que eso es como muy importante. Y cuando alguien está teniendo náuseas después de la quimio por días o semanas, porque puede ser así, yo creo que es fundamental que mejoremos la premedicación, es decir, los tratamientos que se le dan antes del tratamiento con quimioterapia. Claro. Y después. también hay muchas cosas naturales, ¿no? Desde la dieta, por ejemplo, ¿qué le podemos recomendar ahorita rápido A la hermana ella? de Adri. A la hermana de Adri. Uno es, por ejemplo, alimentos con poco olor, poco color y poco sabor, que es como que lo podemos definir así, van a tener menos posibilidades de que te den sensación de náusea. O sea, arroz cocido. O sea, no se vayan a meter una O sea, lata de pescado. sardinas. Sí, Exacto, sí, no, sí, arroz no, blanco. Exactamente. Oye, qué ¿no? interesante. Eso es como, ¿Y por qué? como porque sí los pigmentos que tienen los alimentos, que por ejemplo ahorita decías de las tortas, pero unos tacos al pastor con el pigmento que tiene te A él puede le causar más funcionaba. náusea. Ajá. El marisco, pescado que desprenda mucho olor también te puede causar más náusea. Entonces, no nada más la cuestión de este sentido, sino que lo que es muy irritante o que está muy condimentado es lo que también puede llegar a causar mucha náusea. Y es lo que a veces no podemos controlar en los alimentos. Por ejemplo, si yo uso pimienta, orégano, ajo, comino, clavo, todo esto me puede estar provocando que siga yo con náusea. A veces el chile, mucha gente cree que el chile hay que quitarlo y no, porque el chile es natural. Realmente lo que hay que quitar son las cosas condimentadas, por ejemplo, la salsa valentina, la salsa búfalo, los chipotles que tienen vinagre, que tienen pimienta. Todo eso es lo que causa también muchas náuseas. También la quimio te agudiza el olfato, ¿no? O sea, yo me acuerdo después de mi primera quimio que mi suegro adorado, al cual quiero mucho, me fue a ver el día de mi quimio, pero con loción. Ah, sí, ¡Puta! horrible, no, lo Y peor. lo que yo le dije es, la quimio no me va a matar, pero tu loción sí. O sea, la verdad es que te agudiza, es como estar embarazada, ¿qué te más? agudiza el Sí. olfato muchísimo. Te da insomnio. Y Híjole. mucho insomnio. No, el insomnio después de la quimio. Pero el es- insomnio tiene una explicación. La mayoría de los tratamientos con quimioterapia los tenemos que premedicar bien y uno de los medicamentos para premedicar que llevan todos los esquemas de quimio, todas lo tuvieron que haber recibido, es la famosa cortisona
o el esteroide. Dímelo a mí. Ah, claro, es por Específicamente eso. es la por eso. dexametasona. Y los efectos de la dexametasona, el primer día y los siguientes 3 días es que pueden tener insomnio. Sí, es Y verdad obviamente sí, la dexametasona también es la que las lleva a que sí al final del tratamiento pueden retener algo de líquido y estar más hinchadas también. ¿Cuánto subiste, Lau? 10 kilos. ¿Tú? Yo también 10 kilos justo. Yo ninguno. No, yo tampoco. Sí, o sea, siento que también hay un mito que piensas que el cáncer te va a enflacar, que sí en algunos Sí, casos, sí. pero en otros no también en te este. engorda, ¿no? O sea, el caso hormonal, pues sí. Por la para todos. cortisona. La cortisona en algunos casos, pero en otras pacientes, por ejemplo... El bloqueo en hormonal, en el bloqueo cla- hormonal. Ajá, en lo que comenta Mariola es más porque ella, al ser premenopáusica, tuvo que pasar por la etapa de hacerse menopáusica. Y eso hace que el metabolismo sea más lento. Por eso vamos a hablar de la menopausia. Empezó a Sí. subir de Claro. peso mucho más fácil Claro. y no porque comiera más tampoco, Claro. ¿no? Oye, vamos a aprovechar. Decía Lau, ¿no? Y Mariola también, que su cáncer de mama fue hormonal. ¿Qué es eso? Eso es lo que platicábamos también ahorita al inicio, que uno de los parteaguas más importantes es que cada cáncer es distinto. Y eso ha llevado a la clasificación molecular del cáncer de mama. El cáncer de mama es el que está mejor clasificado a nivel mundial dentro de todos los cánceres. Y hay muchos subtipos diferentes de cáncer de mama. Pero en general se clasifican en 3 grandes grupos, que ahorita ya estamos a punto de tener como una clasificación de 4 grupos, ¿no? Principalmente. El primero y el más frecuente de todos, es decir, el que ocurre entre un 50 a 60% de las pacientes con cáncer de mama, es el grupo de las pacientes que sobreexpresan receptores hormonales. El nuestro. ¿Cómo? Exacto. ¿Cómo nos dimos cuenta de que expresaban receptores hormonales? Si yo me regreso muy atrás, ¿cuál es el factor que hace que a una mujer le crezcan las mamas en la adolescencia? Pues la hormona. Las hormonas. ¿Pero Prácticamente. qué? ¿Los estrógenos? Los estrógenos. O La progesterona, progesterona, ¿no? La progesterona. Entonces eso quiere decir que obviamente la mama de la mujer tiene receptores hormonales, todas las mamas de la mujer. Claro. ¿Qué es lo que ocurre? Existe una mutación, la cual no sabemos por qué se da, que hace que una mujer empiece a sobreexpresar en las células de la glándula mamaria muchas hormonas. Entonces, todas las propias hormonas que nosotros producimos, que esas son las hormonas que producen los ovarios, obviamente, las hormonas que producen nuestras glándulas suprarrenales, las hormonas que producen nuestro tejido graso, van y estimulan a la glándula mamaria y empieza a formarse un cáncer. Con esto dicho, ¿cuál sería la mejor manera de tratarlo? Bloqueando a las hormonas. Entonces, por esa razón, los tratamientos antihormonales que ustedes conocen, por ejemplo, uno de los más frecuentes es el tamoxifeno, que es un tratamiento que desde 1970 ha estado en boga, seguimos utilizándolo. El tamoxifeno es un medicamento que llega a la glándula mamaria y bloquea los receptores hormonales. Pero voy a hacer esta pausa porque creo que muchas pueden conocer el Yo nombre tengo del una pregunta ahí, tamoxifeno. perdón, Gaby, pero tengo yo Se dice, dos bloqueos. ¿puedo abrir un corchete? Sí, ¿puedo abrir un corchete? Sí. Yo tengo 2 bloqueos hormonales, el tamoxifeno y el Soladex. Sí. ¿Por qué? Ahí voy justamente a contestar esa parte. No te adelantes. sí, El por favor. tamoxifeno justamente corchete. solo bloquea a las hormonas que se pueden pegar a las células de la glándula mamaria. Y ese fue el tratamiento que hicimos durante muchísimos años. Pero después vimos que un grupo de pacientes no respondía tan bien a este tipo de bloqueo. Entonces se hicieron otros fármacos que se llaman inhibidores de aromatasa. ¿Y esto qué significa? Que el problema con el tamoxifeno es que solo bloquea a nivel de la mama. Pero estos otros fármacos empiezan a bloquear de manera sistémica, no solamente en la mama, sino que bloquean la producción hormonal en otros tejidos. Ya. Por ejemplo, los estrógenos que se producen en las glándulas suprarrenales, en otros sitios, eso no los bloquea el tamoxifeno. Pero sí el Soladex. Y este tipo de medicamentos tomados generalmente van a bloquear a este tipo de hormonas que también se pueden producir no solamente en estos órganos, sino también en el tejido adiposo, porque generalmente siempre hay una transformación a eso. Nos dimos cuenta que a pesar de dar este tipo de tratamientos tomados, necesitábamos en pacientes premenopáusicas hacer un bloqueo completo.
Y para eso se utiliza lo que llaman la famosa inyección que se pone vía Que es como subcutánea. pavo. Tiene 28 días en el ombligo. ¿Qué es como pavo? Y es en el una abdomen. jeringa inyección de gigantesca. Esos son diferentes tipos de medicamentos. Peor se que la llaman- del catéter, es así. se llaman implantes, que lo que van y hacen es que bloquean a nivel de nuestra hipófisis, de nuestro sistema nervioso central, la liberación de hormonas, que son las que estimulan a los ovarios, a las Claro. glándulas Pero suprarrenales. esto solo cuando es un Pero tumor estos son- hormonal. esto en dos momentos los podemos hacer y esto es Ok. importante. Uno es cuando es un tumor que depende de hormonas, lo que tenemos que hacer es todo lo contrario. Estos tratamientos no son como la quimio, porque la quimio mata directo a las células. Claro. Estos tratamientos son citoestáticos. ¿Qué quiere decir? Que al momento de estarlos tomando, poco a poco van bloqueando estas vías hormonales y esto es lo que va a hacer que no se vuelva a producir el estímulo Claro. para que no se vuelva a presentar el cáncer. Yo quiero hacer otro corchete, que Sí, es muy adelante, importante. Laura, adelante. Esto es muy importante también. A mi edad, a los 50 años, te empiezan todas las amigas a recomendar. Te dicen, ya vas a llegar a la menopausia. Entonces, ponte que la testosterona y todo. De verdad, no hay que hacerle caso a las amigas si no vas al doctor. A si ver, yo me hubiera puesto Mira, testosterona, también. Dani me decía Ujú. que lo que más le entristece de las ¿Qué, Dani? mujeres con cáncer de mama, Dani, nuestro doctor. Gómez, es que no pueden tomar reemplazo hormonal. No, cuando les es da horrible. menopausia. Es lo peor. Y nada más te O sea, nadie había diagnostican pensado una en cosa. eso, Es pero horrible. piénsenlo. A ver, todas Pero nadie te ustedes- habla de es eso lo tampoco peor. cuando entras. Porque hoy es el Día Mundial de la Menopausia, by the way, Ahora, y he subido mucho contenido en Instagram para que vayan a verlo y van a ver la sorpresita que les tengo, porque de verdad voy a abrir otro corchete, pero como yo no tenía menopausia y no me gusta hablar de lo que uno no ha vivido, sobre todo algo tan personal como la menopausia, no habíamos hablado de eso, pero después de mi viacrucis el último año, ya nos dimos a la tarea de empezar a buscar a la gente más capaz en México y en el mundo. Ya tuvimos a la doctora Mary Claire Haver, ya tuvimos a Rocío Salas Whalen, etcétera, etcétera, para hablar sobre el tema y educarnos. Nada más les quiero decir que les tengo una sorpresa, que todas las que están en perimenopausia y menopausia, que no terminan de entender qué tienen, ni cómo se sienten, ni por qué se sienten como se sienten, les va a dar mucha alegría. Pero a lo que voy es que sí decía Daniela, ok, nosotras podemos tomar un poco de estrógeno, un poco de progesterona, yo particularmente no soy fan de la testosterona. Nadie en este programa que ha venido es fan de los pellets, obviamente. Cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús. Bien dicho. Pero, ¿estás de acuerdo? Por completo. Vuélvelo a decir. ¿Qué opinas de los pellets? Los pellets no sabemos todavía cuánto tiempo van a estar liberando hormonas. Claro. Aunque ¿La olla? te digan que duran un año, eso no es cierto. Claro. Que no se sabe cuánto tiempo, pueden durar hasta 5 años. De hecho, ahorita por FDA están prohibidos en pacientes mayores de 60 años ¿Qué realmente. son los pellets? ¿Qué son los pellets? un Perdón. horror. No, es muy serio el tema del pellet. Pero a lo que voy es que las mujeres que tienen cáncer de mama no pueden podemos. tener No, reemplazo no hormonal. podemos. Never should they ever. Aunque su cáncer no haya sido hormonal, o sea, porque justo lo que, y eso- aunque hay un cáncer hormonal y no hormonal, entiendo que aún si tu No, yo lo cáncer tengo no fue hormonal, A no eso- vas a poder tener hormonas, ¿no? Ahora, bueno, ahí es un poco diferente. Algo que quería decir es respecto a la menopausia es que aunque su cáncer no sea hormonal y que tengamos que bloquear las hormonas, todas las quimioterapias producen menopausia Bochornos, también. sí. ¿Por qué razón? Porque la quimioterapia también dentro de los efectos adversos que tiene, como son la alopecia, es decir, que se te caiga el cabello, todo este tipo de cuestiones de que la piel está más sensible, de que tengas sabores diferentes en la boca, seas más sensible para los olores. También la quimioterapia a los ovarios prácticamente sí los daña de una manera que no es completa, pero sí también hace que la mujer tenga menopausia. De hecho, por ejemplo, todas las pacientes que están perimenopáusicas, ¿no? Entre los 45, 50 años y que son sometidas a quimioterapia, van a tener una menopausia adelantada. Entonces, prácticamente todas pasan por este efecto. Incluso la inmunoterapia se ha visto que también produce menopausia. Las terapias nuevas, que son terapias blanco, también lo hacen. Entonces, aquí es muy importante y yo creo que sería como los síntomas más difíciles que lleva una paciente posterior al tratamiento oncológico, que son los síntomas asociados a esta perimenopausia, que es antes, es más rápida y obviamente pues va a tener más síntomas que son más complicados de poderlos manejar.
Entonces, bueno, volviendo a la explicación de los tipos de cánceres, este tipo de cáncer hormonal también, aparte de que tenemos que bloquear las hormonas, hay algunos cánceres que no tienen tanta expresión de hormonas. Y eso es cuando hablamos de que pueden tener una expresión de receptores hormonales en 100%, o en 90%, o en 50%, o en 60%. ¿Y esto qué significa? Que algunos tumores de mama que expresen receptores hormonales también se van a beneficiar de recibir tratamiento con quimioterapia. ¿Por qué razón? Porque por dentro tienen características tanto de poder recibir quimio o como poder recibir un tratamiento hormonal. Ya. Por eso es como un mix que se hace dependiendo de las características que tenga el tumor. Bueno. Oye, pero a las 4 se le fue el líbido. Sí. 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 ¿Y sus maridos qué dicen? Son unos santos. Pues nos quieren ¿Lloran mucho. por las calles? Pues nos quieren mucho. Nos quieren mucho. Los pobres, no, yo creo Pabli, que- ¿qué dices? Manda un mensajito. Ay, no, a ver, pero ya sean honestas. Sí, sean honestas. Son honestas, con o sin, así que digan ustedes, ¿sí? ¿Cómo? De ¿Cómo, la cooperada, de la cooperación. Y todo Ah, esto. o sea, O sea, que se me vaya a mí la libido, Sí. me vale. Ah, no. O sea, Bueno, pero yo- una tiene 30 yo de años. medio digo, ¿qué? Es que a Wow. los 30 años. Pero a pues, los 30 años, pues uno... Sí, Pues sí, mi amor, tienes vamos a ganas, la cooperar. neta. Y los yo 50 estoy también. Estoy enferma. Estoy fesma, no puedo. Pero ándale, no, estoy fesma. ¿Entiendes? O Ahorita sea, no. Oiga, pero les digo una cosa a los señores. No se pasen, güey. Sí, Sí. comprenda. La señora trae un catéter. Sí. Le están metiendo quimio blanca, roja y negra. Y ahora que te No, met- son y muy ahora- pacientes. y además O sea, que te metan y otra quieren cosa. que estemos en diosa del amor. Y ahora que te metan otra cosa. Sí, son no. unos santos, No, sí. ¿sabes qué? Oigan, no, pero se ¿Sabes llevan cómo un se- aplauso los maridos. ¿Cómo se llaman los maridos? ¿Cómo No, se llaman los Pablo. maridos? Héctor, el de Angie. Ajá. Pablo, el mío. Jorge. Oscar. Ok, Es que Oscar, yo no. Jorge, Pablo y Héctor. Héctor. No, ¿Sabes Pablo. qué? Es una falta de consideración. Déjenlas en paz. La verdad es que un aplauso. No, un aplauso para los chicos. No, pero ¿cómo le dirías a tu marido? No, Ven, no. ven, mi amor. Ven, chiquita. No, estoy fesma. Estoy fesma. No, ¿sabes cómo estaríamos? Eso, mi amor, te veo hermosa esta noche. ¡Hombre! ¡Me acabas de lastimar el catéter, hijo! Ándale, así, ándale, ya, bájate el calzón. Estás viendo que traigo las puntadas todavía. Y luego Prudencia. no me toques el pelo, se me está cayendo. Oye, que la cabeza no. El pelo no, se va a caer el pelo. Oye, Gaby, ¿por qué se cae el pelo en la quimio? Ya, venga. Porque la mayoría de las quimioterapias destruyen las células que producen los folículos del cabello. Como la mayoría de las quimios van a matar a las células de alta proliferación. Y dentro del cuerpo, las células que proliferan más son las del cabello, es decir, el cabello nos crece diario. Sí. Entonces, justamente son las células que más se van a afectar, por eso tienen una caída importante. Así como las células de la mucosa también, por eso les pueden salir úlceras, aftas, por eso pueden tener estreñimiento, diarrea y bueno, pues un sinfín de síntomas que siempre es muy importante que antes de empezar un tratamiento oncológico, pues se tiene que platicar muy bien de todos los síntomas que alguien puede llevar, ¿no? Bien. Creo que la experiencia de aquí, de todas ellas, ha sido como muy buena, ¿no? Lo que yo he visto, y creo que ha sido mucho porque escucharon bien, han tenido una muy buena comunicación con sus médicos, que eso es lo que más se Hacerle caso al recomienda, doctor siempre. porque muchas veces la falta de tiempo, la falta de dudas, el decir, pues ya lo más importante es el tratamiento del cáncer y ya. Y no, un paciente que lleva buenos hábitos va a poder tolerar muy bien un tratamiento con quimioterapia. Paola González Balboa, doctora en radiología, especialista en mama e intervención, o sea, ella les puede hacer la biopsia. Está en Segunda Lectura Diagnóstica, que es una empresa especializada en radiología e interpretación de estudios médicos. Yo últimamente me la vivo ahí, no sé por qué razón. Y Qué trae horror. alegrías, próximo. Ahorita Y vamos trae a hacer alegrías, así que pendientes. pero no quiero que se nos acabe el tiempo sin que expliques dos cosas nuevas. Ya todo el mundo conoce la mastografía, ya todo el mundo conoce el ultrasonido, pero vamos a hablar rápidamente, Paola, de mamografía digital contrastada y la tomosíntesis. Arráncate, hija. Ok, voy a empezar con la tomosíntesis, que la tomosíntesis lo que es, para que la entiendan, es una tomografía de la mama. O sea, es un estudio que va acompañado de una mastografía normal, 2D, que es la que todas nos hacemos,
Y el mismo equipo lo que hace es que nos va a dar una obtención de cortes de 1 milímetro de toda la mama en bilateral. Esto, ¿a quién le favorece? Sobre todo a pacientes que tienen mamas densas, ¿no? Hay una mayor detección. Es como si estuviéramos viendo una mastografía que tiene muchas nubes, a través de esas nubes no podemos ver, entonces la tomosíntesis hace estos cortes delgaditos. Acaba de salir un artículo hace como un mes, a nivel científico, en donde dice que la tomosíntesis favorece mucho la detección mucho antes que una 2D, que nos hubiéramos hecho una mastografía normal, en detección de carcinomas de mama, ¿no? De cierto tipo, con un tiempo hasta una presentación de 10 años, ¿no? Antes de que hubiera sido detectado con la simple mastografía que nos hacemos siempre. Entonces, yo siempre sugiero que a todas las pacientes, cuando se hagan una mastografía, pidan que se haga la tomosíntesis. No les va a causar mayor radiación, ya sabemos que la mastografía no nos da una radiación que nos vaya a condicionar un daño celular, equivale a una exposición solar. Entonces, la tomosíntesis es básica y la mastografía contrastada es un estudio, podríamos decir que es reciente, en donde lo único que hacemos es, por vía intravenosa, se mete medio de contraste no iónico, como cuando les hacen una tomografía, obviamente previa valoración de la paciente, de que no sea alérgica al medio de contraste, que tenga niveles normales de creatinina, que habla de la función renal, y ya que sabemos que no existe ninguna contraindicación, se hace este estudio. Se introduce medio de contraste por la vena en base al peso de la paciente y posteriormente se hace una mastografía normal. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que en pacientes que tengan lesiones que sean sospechosas, lo que hace es que brilla. Entonces vemos nosotros como radiólogos una mastografía. Como el PET. Ajá, y vemos como foquitos. Y eso es lo que habla. Y es menos invasivo, ¿no? Que también. Mira, las indicaciones son similares que la resonancia, obviamente sí hay algunas diferencias entre los dos, pero es lo que yo ayer comentaba. Por ejemplo, llega una paciente con un nódulo palpable, le hacemos la mastografía, vemos que se ve el nódulo, pasamos al ultrasonido, se caracteriza, se da una clasificación BIRADS 4. Se le habla al clínico, obviamente a su médico tratante, tu paciente tiene una lesión sospechosa. Aquí en este momento es cuando antes de hacer la biopsia se sugiere hacer la contrastada. Se mete medio de contraste y en la mastografía nos va a decir si la lesión es única o si hay más lesiones que no se vieron en una mastografía Órale. ni en el ultrasonido. Qué cool. Entonces ahí ya tú le dices al clínico, voy a biopsiar la que se ve más las otras que también veo sospechosas, porque para el quirúrgico o para el clínico es diferente tratar un cáncer único a un cáncer que sea multifocal o multicéntrico. Ok. Entonces es una maravilla. ¿Cómo avanza la tecnología, no? Que está cañón. A ver, ¿necesitan a Paola de su amiga en su vida? De una vez les digo que Segunda Lectura Diagnóstica está en Instagram. La semana pasada amanezco el lunes con una infección en las vías urinarias. Yo estaba muy tranquila hasta que Rebeca me dice, vete a hacer un ultrasonido. Corte A, yo, Paola. Corte B, yo en Segunda Lectura Diagnóstica, Paola haciéndome un ultrasonido, viéndome la uretra, los riñones. ¿Qué quieres? ¿El camino corto o el camino largo? Sí, Es que es lo que yo digo. Ya te has ¿Sientes tragado algo? 80 Pues antibióticos y no chécate. te curas, güey. Pues sí. Ve al camino corto. Ya Y es lo más que decimos, importante. por eso, en todos los casos, detección Y le temprana digo clarísimo. Es clave. ¿Qué te Claro, digo? es la clave. ¿Y qué tal si me sale algo? Pues hay quimioterapias, punto. Así Sí, me la contesta. verdad. En vez de decir, no, hombre, no tienes nada. ¿Qué tal si es cáncer? ¿Y Pues, qué aquí- te...? Bueno, Bueno, la entonces... detección temprana. Exacto. Claro. Mis hermanas del catéter. Qué alegría haberlas conocido. Son un crack todas, ¿eh? A ver, ¿dónde las encuentran a ustedes? A nosotros en Instagram, en @hermanas_del_catéter. Por supuesto, cuentavientes, si alguien está pasando por un proceso de cáncer, búsquenos. Ahí tenemos un Contesto grupo todos los de mensajes apoyo, y cada uno contestamos de ellos. todo, Exacto. y estamos para ustedes. Qué mejor que alguien que ya lo haya vivido, pues acompañarte en este proceso de incertidumbre y de pues difícil, ¿no? Y también Ya, de esperanza, creo, ¿no? Porque sí, aquí sí. estamos 4 y 12 que
pues aunque las estadísticas en mi caso jugaban totalmente en mi contra, llevo 2 pets limpios. ¡Eso! ¡Bravo! Pues nada, podemos darles, la verdad, muchos tips y muchos consejos y mucho amor y muchas sonrisas, porque la verdad esta enfermedad también se vive mejor de manera acompañada. Y estadísticamente, Angélica les puede decir que reduce. Tú di tu cita, por favor, que te la sabes de memoria. No me acuerdo de ella de memoria, pero ahorita se las doy. Pero sí, en lo que la encuentra. Tener un grupo de apoyo reduce, obviamente, tu probabilidad de morir de cáncer de mama. Se demostró 100%. en un estudio. En un estudio que siguió por 10 años a 2.200 mujeres con cáncer de mama, vieron que las que tenían menos apoyo y contención de la familia y amigos tenían 58% mayor probabilidad de morir que las que no. Así que, por favor, pidan ayuda, déjense ayudar, déjense apapachar y consentir. Aquí estamos. Y esto se A puede ver, vivir de la mejor si son manera. ustedes, Sí. si a lo mejor es su hermana o su mamá o una amiga, corran la voz. No están solas. Y como hemos dicho, el mejor regalo que nos podemos dar unas a otras es la ayuda. Exacto. Y acuérdense, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y aquí están estas Totalmente 4 de acuerdo. increíbles mujeres. Felicidades, Mariola, que tú empezaste con esto. Que están aquí para servirlas a ustedes y para apoyarlas y que sepan que no están solas. Y también, un último comentario, creo que las quimios generan mucha incertidumbre de cómo me va a ir, cómo voy a salir y cómo voy a quedar después de la quimio. Y por lo menos en mi caso, ver mujeres que ya lo hubieran transitado y que estuvieran bien y verlas. Siguiendo y su vida normal, ¿no? Siguiendo su No, vida como normal. dice Dani, es esperanza. Que se ven Claro. bien, que, o sea, perfectamente Te cambia la normales. percepción. Te cambia completamente la percepción del tratamiento y completamente la percepción de cómo vas a estar después del tratamiento. Bueno, Sí se puede. un aplauso para todas Venga. ustedes y el doctor Antonio Mafuz. Muchísimas Ay. gracias, jefe de Ay, sí. Oncología de Mama en el Hospital ABC.